es varios kilos de piedra. Lo apedrean y matan a Esteban. Porque fue un mensaje, como es el mensaje de la palabra de Dios, muy confrontativo con el pecado del ser humano. Y presenta a Jesucristo. Y esto a los judíos no les agradó y la respuesta que recibieron fue un apedreamiento. Y entonces en ese contexto dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Quién es Saulo? Aquel que más luego va a ser el apóstol Pablo. Saulo de Tarso luego se convierte en el apóstol Pablo, pero aquí todavía no está convertido. Y él dice, consentía, aprobaba, permitía que apedreen a Esteban. Y luego dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Persecución. Ustedes ven en los noticieros las guerras, Rusia, Ucrania, Israel, Gaza. ¿Qué sucede con estas poblaciones? Son esparcidas, son perseguidas, salen de su hogar, pierden casa, pierden negocio, pierden familia, empiezan a ser perseguidos y se van a otros lugares que no son los suyos. Y dice la iglesia, la Biblia, que la iglesia empezó a ser perseguida, hubo persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. La idea de esparcidos es, imagínense, usted tiene en sus manos 20 bolitas, 20 pelotitas chicas, las tiene todas juntas, y agarra y las tira, y esas bolitas empiezan a dispersarse, se desconectan una de otra, y así estaba la gente, así como muchos son esparcidos en las guerras, se desconectan de su familia, se desconectan de sus trabajos, se desconectan de sus familiares, de sus amigos. No había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no había redes sociales para poder comunicarse, totalmente desconectados. Imagínense ustedes, imagínense un cuadro que podría ser no tan lejano. El islamismo está creciendo en Europa. Vienen los islamitas y ellos son violentos por naturaleza y empiezan a perseguir a la iglesia. Empezamos a ser esparcidos. Imagínense ese cuadro. ¿Cómo se sentiría usted? Dice que fueron esparcidos en tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, fueron dejados ahí. Imagínense, Cono Norte Callao, 3.000 personas son esparcidos, los pastores, los líderes, los encargados zonales se quedan. Se van sin liderazgo, solos, a lugares que no conocen, con gente que no conocen, sin trabajo, sin familia, sin negocios. ¿Se imagina eso? La iglesia fue esparcida y dice el verso 2, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y se asesinan a uno de sus líderes más queridos, el joven Esteban. Y el verso 13, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Va? Tocan la puerta de su casa. Señor, ¿usted es cristiano? Sí, dice sí. Lo jalan, lo arrastran hasta la comisaría, no sé hasta dónde. Entonces, para no ser arrastrado, no soy cristiano, niegan su fe. ¿Se imagina ese cuadro? Eran arrastrados hasta la cárcel, todos aquellos cristianos. Y dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, acá viene lo impresionante, anunciando el evangelio. Están siendo perseguidos, están siendo despojados de sus familias, de sus trabajos, de sus negocios, de sus bienes. Están siendo no llevados, están huyendo hacia lugares que no conocen, con gente que no conocen, en situaciones diferentes. ¿Y qué están haciendo? Anunciando el evangelio. Es impresionante. ¿Qué habría en nosotros si estuviésemos en ese lugar? De repente buscando un lugar donde vamos a dormir, cómo vamos a alimentarnos, con quién nos vamos a conectar, cómo nos vamos a conectar con la familia, para ver cómo está el resto. Probablemente estaríamos preocupados. Esta gente está anunciando el evangelio. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, en la siguiente diapositiva. ¿Por qué estos discípulos cristianos del primer siglo pudieron mantenerse firmes y seguir predicando el evangelio en medio de tanta oposición y persecución?
¿cuál sería la diferencia con nosotros en el siglo XXI? ¿Responderíamos de esa manera si nos tocara a nosotros? ¿Si somos perseguidos? ¿Si somos llevados a la cárcel? ¿Si somos despojados? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esa iglesia se mantenía firme? ¿Y por qué en nuestros tiempos hay tanta rotación en las iglesias? Gente que entra y sale. Se va porque no lo saludaron, se va porque no lo miraron, se va porque no lo incluyeron en un grupo, se va por a veces cosas absurdas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Esa iglesia es diferente que la nuestra? ¿Ellos tenían otro Señor o Él es el mismo Señor? ¿Tenían otro Espíritu Santo o tenían Él el mismo que tenemos nosotros? ¿Tenían otra palabra de Dios o era la misma palabra que la nuestra? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la gente entran y salen, entran y se van de las iglesias? Están un tiempito y se van. ¿Por qué? ¿Qué marca la diferencia? Pues veamos algunas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos en el siguiente versículo. Juan 15, 20 al 21. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Jesús le dice a los suyos, ustedes no son mayores que yo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros, ¿qué cosa pasará con ustedes? Les perseguirán. Jesús está hablándole claramente. No les está diciendo, vengan y va a ser feliz, y acá van a cantar aleluya y todo va a salir a pedir de boca. Si a mí me persiguieron, a ustedes también les perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es decir, no les perseguirán a ustedes porque son malos, porque son feos, porque no tienen plata, no les perseguirán por eso. Les perseguirán a causa de mi nombre, dice Jesús. Porque ustedes confesarán mi nombre, porque ustedes hablarán de mí. Por eso los expulsarán, por eso los perseguirán. Mas todo esto harán por causa de mi nombre. Y abajo en el versículo de abajo dice, pero cuando venga el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús le está diciendo, a mí me persiguieron, a ustedes también. Y cuando les persigan a ustedes, ustedes van a dar testimonio, van a hablar. ¿Y por qué van a hablar? Porque han estado conmigo desde el principio. Ustedes me conocen, ustedes saben quién soy, ustedes han vivido conmigo. Y acá podemos empezar a ver una diferencia. Cuando Jesús llamó a los suyos, cuando empezó a escoger a los suyos, los llamó para que estuvieran con Él y luego enviarlos a predicar. Primero para que estén con Él. ¿Quiénes van a dar testimonio? Aquellos que están con el Señor. Aquellos que saben vivir en la presencia del Señor, que buscan la presencia del Señor. Aquellos que conocen al Señor, aquellos que tienen intimidad con el Señor. Entonces ellos van a dar testimonio. Pero si no estamos con el Señor, si no sabemos estar con el Señor, no sabemos estar con su palabra, por supuesto que no vamos a dar testimonio, por supuesto que no vamos a callar la boca, por supuesto que vamos a huir. Ustedes van a dar testimonio en medio de la persecución porque han estado conmigo. Y Jesús, cuando llamó a los suyos, no los llamó para que prediquen primeramente, los llamó primeramente para que estén con Él. La comunión con Él, la relación con Él, la vida con Él, el dejarse guiar por Él, el dejarse guiar por su palabra. Y entonces esto es lo que les fortalece a ellos, esto es lo que les anima a ellos y hace que se mantengan firmes en medio de persecución, en medio de oposición y hace que puedan testificar, hablar, dar testimonio de Jesucristo en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Jesús les habló claro, no les engañó, no les dijo, venga, todo va a ser bonito, todo les va a ir bien, todo va a ser chévere. No les dijo, le dijo de verdad, de frente, les dijo las cosas, estas cosas van a ser así.
Probablemente este mensaje no se escucha mucho en nuestro tiempo. Este mensaje es desconocido por mucha gente. Nunca, ¿hace cuánto tiempo le han hablado a usted de que entregarse a Cristo significa que puede sufrir persecución, que la gente puede ir contra usted? No, la gente no conoce eso. Pero Jesús lo dijo claramente. Entonces, Jesús hizo eso con los suyos para que nosotros hiciéramos también con los demás. El tema es el discipulado, el líder discipulador. ¿Qué es el discipulado? Tomemos los conceptos que la Biblia dice, no tomemos conceptos de libros, de autores, de fulano, de sutano, acerca del discipulado. Veamos qué es lo que Jesús dice acerca del discipulado. Conceptos del discipulado en la palabra de Dios. Primer concepto, Mateo 28. El discipulado es un mandato, no es opcional, es un mandato. Jesús ha muerto, ha resucitado, está con los suyos, a punto de ascender a los cielos, y les dice a los suyos, a toda la iglesia, para todos nosotros este mensaje. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y aquí en la tierra. Por tanto, en base a esa autoridad, dice Jesús, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hacer discípulos. Y significa, tienen que salir, tienen que moverse, no pueden quedarse quietos. Y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enséñeles a obedecer las cosas que yo les he mandado. Este es un punto clave en el discipulado. Jesús dice, enséñeles a obedecer. No les enseñen solamente la Biblia. No solamente que conozcan teóricamente la Biblia. Enséñeles a obedecer. ¿Qué cosa? Las cosas que yo he mandado. Ahí está el corazón de todo. Y esta es una gran diferencia. Porque mucha gente conoce. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios, es teórico. Y el discipulado tiene que ver, enséñales a obedecer las cosas que yo he mandado. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Es el primer pensamiento que sale de mucha gente. Pero Jesús dice, enséñales a obedecer lo que yo te he mandado. Aquí no enseñamos lo que a nosotros nos parece, lo que Jesús enseña. Y Jesús dice, enséñeles a obedecer lo que yo les he mandado. Este es el discipulado, está en los siguientes evangelios. Veamos en la siguiente página. Marcos, en el siguiente texto, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esta es la gran comisión. Marcos señala un punto, enfatiza, prediquen el evangelio. Lucas, de esa misma gran comisión, dice, y ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas dice, Jesús dice, prediquen en mi nombre. Esta predicación lo hacemos en el nombre de Jesús, no es por iniciativa propia. En el nombre de Jesús, que se predique arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué significa eso? El evangelio consiste en que Jesús, siendo Dios, vino y murió por nuestros pecados. Pregunto, ¿somos pecadores? ¿Hay alguno que no es pecador? Levante la mano. Gracias a Dios. Todos somos pecadores. Y Cristo vino a morir por nuestro pecado. Pero ¿qué hacemos con el pecado? Jesús murió por el pecado, hizo su parte. Él dio su vida en la cruz por nuestro pecado. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentimiento? Primero, reconocer mi pecado. No echarle la culpa a otro, no, reconozco mi pecado. Segundo, sentir pesar por mi pecado, no jactarme de mi pecado. Tercero, abandonar el pecado. Y cuarto, lo más importante, volver a Dios. Lo que hizo el hijo pródigo. Todo el círculo completo. Reconocer mi pecado, sentir pesar por mi pecado, abandonar mi pecado. Y este último es importante. Sin este último no hay arrepentimiento. Y volver a Dios. Porque hay gente que puede dejar de hacer lo malo, pero no vuelve a Dios, sigue igual de perdido, sigue igual de condenado, si no vuelve a Dios.
Tiene que volver al Padre. Es como muchos conocen la parábola del hijo pródigo, el hijo perdido, pero en realidad esta parábola son de los dos hijos perdidos, uno perdido afuera y otro perdido adentro, en la casa. En vez de alegrarse cuando vio el hijo pródigo, se molestó. Y así hay gente que puede perderse afuera y perderse acá en la iglesia también. Gente perdida. Miren, el discipulado es un mandato, es una orden de Jesús. No es algo opcional. No es que si deseo, si me gusta, si puedo, es un mandato. Si Jesús es nuestro Señor, por eso Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Además, ni siquiera se interesan en saber qué digo, ni siquiera leen la palabra. ¿Cómo se van a enterar qué es lo que dice el Señor? Menos van a hacer lo que Él dice. Es un mandato del Señor. Pero ¿qué más es el discipulado según la Biblia? En el siguiente texto, el discipulado es una negación, es contrario al mensaje del mundo de autorrealización. Sé el primero, sé el mejor, saca el campeón que hay dentro de ti. La Biblia no enseña eso, más bien Jesús dice, el que quiera ser el primero, hágase el último y sirva a los demás. El que quiera ser el mayor, hágase el menor y sirva a los demás. Los principios espirituales son inversos a los del mundo. Y acá Jesús dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigue. Es un mensaje de negación. Si alguno quiere venir, si alguno quiere, no es obligado, no es forzado, no es manipulado. Si alguno quiere venir, si es que tú quieres venir, nadie te puede empujar, nadie te puede forzar, nadie puede manipular tus emociones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es un mensaje de discipulado, es un mensaje de negación, negarte a ti mismo. ¿Qué significa eso? Negarnos a nuestra naturaleza pecadora, que tiene deseos egoístas, deseos pecaminosos, negarnos, morir al pecado, morir a la naturaleza de pecado. Dios nos llama a hacer algo que no somos ni podemos hacerlo, pero solamente será posible cuando el Espíritu de Dios venga a nosotros. Por eso Pablo decía, haced morir las obras de la carne por el Espíritu. Y ese Espíritu viene a nosotros cuando nosotros nos humillamos, nos rendimos, reconocemos nuestro pecado y entregamos nuestra vida al Señor. Y entonces Jesús dice, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Tome su cruz. Tú tienes que tomar tu cruz. Por favor, no diga que mi suegra es mi cruz, que mi hijo es mi cruz, que mi esposo es mi cruz. No. Toma tu cruz cada día. La cruz habla de muerte y la Biblia habla de morir al pecado, morir a esos deseos egoístas. Tome su cruz cada día y sígame. Una diferencia es que en el siglo XXI el llamado a la gente es a seguir a Jesús, pero se pasa por alto los dos primeros pasos: negarse a sí mismo, tomar su cruz. Sígame. Y la gente sigue sin saber que tiene que negarse a sí mismo, sin saber que tiene que morir a sí mismo. Eso explica la alta rotación de la gente en las iglesias, que entran masivamente y se van masivamente, porque nunca entendieron, nunca les explicaron que Jesús los llamó a negarse a sí mismo, a morir cada día, a tomar su cruz cada día. Esto es lo que Jesús enseñó. Yo no estoy autorizado para enseñar algo diferente a lo que Jesús ha enseñado. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué aprovecha que puedas adquirir riquezas, títulos, logros, propiedades y un montón de cosas, si a la hora que te mueres no te vas a llevar nada y te vas a ir una eternidad sin Dios? ¿De qué te vale? Como aquel hombre que le fue muy bien en su trabajo, en su negocio, y dijo, derribaré estos graneros y haré unos graneros más grandes para poner todos ahí todo mi trigo. Y Jesús le dice, necio, esta misma noche te irán tu alma, y todo lo que has amontonado, ¿para quién será? Muchos juegan ese juego, nadie sabe para quién trabaja. Se esfuerzan, trabajan, luchan,
y luego otros ilustres desconocidos viven en su casa, viven de su dinero. ¿De qué te vale ganar todo si pierdes tu alma? Luego dice otro concepto que la Biblia del discipulado: el discipulado es una prioridad. Grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes. Esta palabra multitudes se repite en los evangelios. Mucha gente le seguía a Jesús. Jesús sanaba, Jesús le daba de comer, Jesús se enfrentaba a las autoridades y entonces querían hacerlo rey. Las multitudes le seguían. Y cuando Jesús ve que las multitudes le siguen, volvió, él caminaba y la gente le seguía y se volvió y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y Jesús bien claro lo dice: si esto no pasa, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Si no aborrece padre o madre, ¿está diciendo que odiemos a nuestros padres? ¿Está diciendo que odiemos a nuestra familia? No, absolutamente no. Todo tenemos que entenderlo en el contexto de la Biblia, porque la Biblia nos enseña a honrar a nuestro padre, a nuestra madre. La Biblia nos enseña, Pablo dice a Timoteo, dice que aprendamos a ser piadosos primero con nuestra familia. Lo que está diciendo aquí, hay que entenderlo en el contexto: cuando una persona se convertía en cristiano, era expulsado de su familia. Era echado. Perdía a su familia. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo podemos aplicarlo ahora? El chico está con la chica y la chica le dice: mira, si tú me dices para ir a la iglesia, olvídate de mí, ya no vamos a la iglesia. No seguimos nosotros. A eso se refiere. ¿A quién escoges? Cristo es prioridad. Si no es así, Jesús dice: no puede ser mi discípulo. O sea, Jesús por nada iba a rebajar las demandas para que la gente no se molestase, para que la gente no se inquietase. Y acá pareciera que yo estoy yendo contra el discipulado, desanimando. Pareciera que Jesús está desanimando a que se discipule la gente. Pero miren, hay gente que pensaba así. Miren el siguiente texto. El discipulado es una palabra dura. Dice: al oír estas cosas, ¿qué cosa oyeron? Recuerden, el contexto de este versículo es que Jesús ha multiplicado los panes, ha alimentado a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, probablemente sean 15,000, 20,000 personas, los alimenta. Luego Jesús, alimentarles, se va de ahí, cruza el mar de Galilea y la multitud le sigue. Y cuando la gente ha cruzado, Pedro va y le dice: Señor, la gente te busca. Y Jesús sale y le dice: ustedes me buscan por el pan que les he dado de comer. Ustedes me están buscando de una forma equivocada. Ustedes me están buscando interesadamente. Y esto no les gustó. Y entonces, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? ¿Te molesta que te diga eso? ¿Te molesta que te diga que me sigas por conveniencia nada más? ¿Te molesta que te diga eso? ¿Te ofende? No me sigas por eso. Sígueme porque yo he venido a salvar tu vida. He venido a morir por tus pecados. He venido a darte libertad. Y la gente se ofendió. Es que tiene conceptos equivocados. Este es el Jesús de la Biblia. Tiene conceptos equivocados acerca de Jesús, un Jesús romántico, suavecito, que no dice nada, que todo lo tolera. Este es el Jesús de la Biblia. Y entonces, cuando le dice esto se ofende, miren lo que viene después, los siguientes versículos. El clic, por favor. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también ustedes? ¿Quieren irse?
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por un lado, lo decimos, Señor, es dura tu palabra, Señor, muy duro nos estás hablando. Me resiento, me molesta. Y gente se resiente y se molesta. Y tan es así que media vuelta y se fue. Y Jesús le dice a los suyos: ustedes también quieren irse, porque estén seguros que no voy a rebajar mis demandas, para que no se vayan. Si alguno quiere venir en pos de mí, nadie te obliga, nadie te fuerza, nadie te va a poner una pistola para que vayas, si tú quieres venir. Y Jesús habla claramente, no te miente, no te dora la píldora, no te engaña. Y Jesús le dice: ustedes quieren irse. Y Pedro, en uno de sus picos altos, porque Pedro tuvo picos bajos también, en uno de esos picos altos le dice: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro evaluó algo: tu palabra es dura, pero tu palabra trae vida, es vida eterna. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra va a cambiar nuestra vida, va a transformar nuestra vida. Sí, es duro. Y eso es lo interesante en la Biblia, hay que ver todo. Por eso Pablo decía: miren pues la bondad de Dios y la severidad de Dios. O sea, no solamente miren la bondad de que Dios es bueno, que Dios te puede ayudar. Claro que sí, te puede ayudar, puede cambiar tu vida. Pero también mira la severidad de Dios. Dios es severo también. Me apagaron el micro, parece que esto os ofende. Me bajaron la pila. Ok. Yo pensé que se habían ofendido. Miren, la palabra es dura, pero es de bendición también. Miren pues la bondad y severidad de Dios. Cuando el escritor de los Hebreos habla de la disciplina de Dios, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, de alegría. Cuando Dios disciplina no es causa de alegría, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a quienes son ejercitados en ellos. Es duro, sí, pero va a traer bendición a tu vida. Te va a apartar del pecado para que seas libre de aquello que luchas y no puedes dejar. Así que no mires la parte dura nada más. El diablo no va a hacer mirar solamente: no, es muy duro, es muy radical. Bueno, no soy radical, estoy leyendo, solamente estoy dedicándome a leer lo que Jesús dice. Y lo que usted lee es lo que Jesús dice, no es mi palabra. El discipulado es una palabra dura, sí, pero Pedro dijo: tú tienes palabra de vida eterna. Muy bien, y Pedro apuntó a la palabra, y entonces en la palabra nosotros vamos a encontrar los recursos para el discipulado. Veamos pues cuáles son los recursos de la palabra de Dios para el discipulado. Veamos, ¿cuál es el primer recurso? Trae vida, nace. El discípulo nace por la palabra. El apóstol Pedro, cuando escribe, dice: siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. O sea, siendo renacido, nacido de nuevo. Recuerden lo que Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no entrará al reino de Dios, no verá el reino de Dios. El que no nace de nuevo, está hablando de un nacimiento espiritual por la palabra. Ya todos hemos nacido físicamente a través del vientre de nuestra madre, pero acá está hablando del nacimiento espiritual, un cambio de vida total. ¿Y cómo se produce? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino por la palabra de Dios. La palabra trae vida. La palabra trae vida porque es viva, es eficaz. ¿Qué más hace la palabra? El discípulo crece por la palabra. Lo que nace debe crecer. Si no crece es porque no ha nacido. Y Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primero, desecha. No vas a desear la palabra si no desechas el pecado. Es como estar embotado, estás con toda la comida acá. ¿Deseas comer?
no vas a desear comer cuando estás empachado, a menos que eso no salga. Desecha primero para que luego desees como un niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, la palabra viva, no la palabra mezclada con pensamiento humano, con filosofía humana, la palabra pura, no adulterada, para que crezcas. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que has nacido de nuevo, es decir, lo que nace crece. ¿Qué pasa cuando un niño nace? ¿Qué hace? Llora. ¿Y por qué llora? Las mamás saben. Por pañal, por aburrido, pero principalmente por leche. El que nace pide leche, desea leche. Pregunto, ¿deseas tú la palabra? ¿Anhelas la palabra cada día? ¿O simplemente cada domingo que vienes acá lees un poquito? El que está vivo tiene hambre. El que está muerto no tiene ningún deseo. ¿Y por qué no tiene deseo? Porque está viviendo también el pecado. Por eso dice, desecha pues toda la inmundicia, todo pecado. No vas a desear la palabra de Dios mientras estés andando en pecado. Eso te hará llevar a que crezcas. Lo siguiente que hace, el discípulo se alimenta por la palabra. Jesús es tentado por Satanás. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está. Viene la tentación. Jesús tiene hambre después de 40 días de ayuno. ¿Es lícito que tenga hambre? Claro, es lícito que tenga hambre. La tentación era satisfacer lo lícito de una manera ilícita. Quería sacarlo del ayuno. Jesús estaba ayunando. Y Jesús les dice, no es, el hombre solamente no vive del pan, sino de la palabra de Dios. Es decir, no solamente de pan. El pan es lo material. Necesitamos lo material. Para eso trabajamos. Necesitamos pan, necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos casa, necesitamos muchas cosas. Lo material necesitamos. Pero Jesús está diciendo, no solo de pan. Hay otra necesidad mayor, la espiritual. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, se necesita alimentar ambas cosas. Jesús no está negando lo material. Es necesario lo material. Pero dice, no solo de lo material, sino también de lo espiritual. Se alimenta por la palabra. ¿Qué más hace la palabra en el discípulo? El discípulo es libre por la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Eran judíos que habían creído, pero de boca para afuera. Cuando uno lee todo el contexto, Jesús les va a decir más adelante, ustedes son de vuestro padre el diablo. A estos judíos que habían creído en él, le dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué significa eso? ¿Tú dices que has creído en Jesús? Muy bien. Una primera característica de aquel que ha creído en Jesús es que va a permanecer, va a continuar en la palabra. Permanece, no eventual, no esporádicamente, no cada domingo, permanece continuamente en la palabra. Y como consecuencia de eso va a conocer la verdad. Y esta verdad te va a hacer libre de aquella actitud, de aquel hábito, de aquel pecado, de aquello que te domina, que estás luchando día tras día, mes tras mes, y no puedes librarte de aquello. Vas a conocer la verdad y esta verdad te va a hacer libre. Esto es lo que dice Jesús. Y esto echa a tierra a mucha gente religiosa que asiste a las iglesias. Asiste. Pero nada sucede en su vida. Tienes que permanecer en la palabra. Al permanecer vas a conocer la verdad. Vas a entender las cosas. Te vas a dar cuenta de lo que es y de lo que no es. Y entonces esa verdad te va a hacer libre. ¿Y qué va a pasar eso? ¿Qué va a pasar luego? Miren lo que viene después. El discípulo cambia por la palabra. Cuando Pablo dice, le escribe a los tesalonicenses, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios
que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres. Esto no es palabra de hombres, es palabra de Dios. Cuando ustedes recibieron esto no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, ¿qué hace? Actúa, trabaja, opera, porque la palabra es viva, es eficaz, transforma, convierte el alma, dice el salmista. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. ¿Quién es el creyente? Si viene un señor, a los 100 primeros que van a la esquina van a recibir $1,000. Y él dice, ¿será verdad? No será verdad. No. Se quedan. Pero un grupo empieza a salir y recibe sus $1,000. ¿Quién creyó? ¿Los que se quedaron o los que salieron? ¿Qué es creer? Es actuar, vivir de acuerdo al mensaje que recibieron. El mensaje fue, hay $1,000 afuera que le esperan. Y ellos, los que salieron, respondieron a ese mensaje. Hicieron lo que el mensaje dijo. Ese es el que cree. El otro oyó el mensaje, pero no hizo, no creyó. ¿En quiénes actúa la palabra de Dios? En los creyentes, en los que empiezan a vivir de acuerdo al mensaje que reciben de la palabra de Dios. Ahí actúa, porque tú puedes escuchar 2 años, 5 años, 10 años la palabra de Dios y no va a actuar en ti, porque no estás dispuesto a hacer la palabra de Dios. No estás dispuesto a vivir de acuerdo al mensaje de Dios. Si Dios te dice renuncia a ese pecado, renuncia a ese pecado. ¿Y por qué la gente cambia? Por este recurso siguiente. El discípulo entiende por la palabra, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender. El ser expuestos a la palabra va a hacer que entendamos las cosas. ¿Por qué son así? ¿Por qué no deberían ser así? La exposición de tu palabra alumbra, trae luz a nuestra mente entenebrecida. Y empezamos a entender, esto era así. Con razón. Por eso es que acá exponemos la palabra. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Trae luz, nos da entendimiento, empezamos a entender las cosas. Y cuando uno empieza a entender, ¿qué nos queda hacer? El siguiente texto es, el discípulo obedece la palabra. Le contestó Jesús, el que me ama, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos morada en él. Si me amas, obedecerás la palabra. Mira, la prueba del amor no es el sexo. No se dejen engañar. Si me amas, dice Jesús, haz lo que yo te digo, obedece mis palabras. La prueba del amor es la obediencia a la palabra de Dios. Si alguien te pide que le pruebe que le amas, la mayor prueba es obedecer la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca te va a llevar a pecar, nunca te va a llevar a dañar a nadie. Jesús dice, si me amas, el que me ama, obedece mis palabras. Esta es una característica del discípulo. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Si no haces lo que yo te digo. ¿Por qué me llamas Señor? Este pueblo de labios simplemente me honra. Me llaman Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Cuidado, yo no soy tu Señor. Porque si yo fuera tu Señor, harías lo que yo te digo, dice Jesús. Y mucha gente se golpea el pecho llamando Señor a Jesús. Pero no es su Señor realmente, porque no están dispuestos a hacer lo que Él dice. ¿Ok? Entonces encontramos recursos para la palabra. Y ahora, ¿cómo discipulamos? Ahí están los recursos, pero ¿cómo hacemos? Bueno, veamos algunos modelos. Hay muchos más, pero veamos algunos modelos que la palabra de Dios nos enseña para el discipulado. Veamos el primer modelo. Juan 21. El contexto es Jesús ha muerto, ha resucitado al tercer día y ahora está con sus discípulos y se encuentra con Pedro. Recuerden, Pedro lo negó 3 veces y dijo, aunque estos te nieguen, yo daré mi vida por ti. Yo daré mi vida por ti. Y sabemos la historia que lo negó 3 veces antes que el gallo cante.
Y ahora Jesús se encuentra con él y miren el diálogo que hay. Cuando hubieran comido, después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Tú decías que aunque ellos te negaran, tú ibas a dar tu vida. Ahora te digo, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por la tercera vez: ¿me amas? Y le responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó, 3 veces le pregunta si me amas. ¿Y qué hace Jesús? Lo restaura, le restaura la confianza a él. Mira, tú me negaste 3 veces y tú me dices que me amas. Muy bien, voy a tomar tu palabra. Te voy a encargar lo que más amo, lo que más me ha costado: mis ovejas. Yo di mi vida por mis ovejas. Di en la cruz mi vida por mis ovejas, por estos creyentes. Pastoréalos, apaciéntalos. ¿Qué es pastorear? Guíales, enséñales, protégeles, ámales, cuídales. Pastorea mis ovejas. Le restaura la confianza, no solamente le perdona, sino le restaura la confianza. Pongo en tus manos lo que costó mi vida, lo que más amo. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. No solamente nos perdona, como a veces algunos: ya te perdono, pero no quiero saber más de ti. Jesús nos perdona y nos restaura la confianza. Nos encarga lo que Él más ama. ¿Cómo discipular? Pastoreando, enseñando, guiando, cuidando a la gente. ¿Cómo más? El siguiente texto: enseña y delega a los discípulos. Pablo le dice a Timoteo, a su discípulo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice: lo que has oído de mí. ¿Quién es mí? Pablo. ¿Quién ha oído? Timoteo. Pablo le ha enseñado a Timoteo. Y dice: lo que yo te he enseñado ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos. Encarga a otros, delega a otros, para que esos enseñen a otros. Esa es la idea, la cadena. Pablo le enseñó a Timoteo. Timoteo busca hombres fieles e idóneos, y para que estos enseñen a otros. Es lo que Jesús enseña en Efesios cuando dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? Para que ellos perfeccionen a los creyentes para la obra del ministerio. Es decir, que capaciten para que todos hagan la obra. Es decir, que todos participen en la cosa del Señor. Y Pablo dice: encarga a otros para que ellos también, delégale responsabilidades de acuerdo a su nivel espiritual, a su edad espiritual. Es como un papá o una mamá con un niño de pequeño, le enseña a lavar los platos, a ordenar esto de acuerdo a su capacidad. Va haciéndose parte de lo que hace en la casa. Igual, todos tienen que ir participando, delegando, enseña y delega. ¿Cómo más podemos discipular? Animar a los discípulos, porque en el caminar diario hay muchos que se desaniman ante las pruebas, ante las dificultades, ante las necesidades. Y entonces Pablo dice en Hechos: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: miren cómo los anima, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Falta de tribulación, le dice. Miren el mensaje del primer siglo. Es así de claro. ¿Qué hace Pablo? Confirma, fortalece los ánimos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Así como nosotros nos desanimamos, otros también se desaniman ante las dificultades, ante las adversidades. Y necesitan, la Biblia dice: animaos unos a otros, consolaos unos a otros, y sobrellevad las cargas los unos a los otros. Y habla de esa interrelación los unos a los otros. Y entonces necesitamos animarnos unos a otros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Quiero orar por ti. Compárteme tu necesidad. Quiero ponerte en mi lista de oración. Quiero interceder por ti. Y si puedo ayudarte en algo, lo hago. Animar a los discípulos. ¿Qué más? Restaurar. Porque hay gente que se desanima y cae. Y acá el siguiente texto dice,
Restaurar a los discípulos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno cae, hermanos, ¿qué hacemos si alguien cae? ¿Lo acusamos? ¿Lo señalamos? ¿Lo aplazamos? No. Lo primero que dice acá es restaurarle. Es la idea, la palabra en griego es la idea del disloque, cuando un hueso está en su sitio, ponerlo en su sitio. Restaurarlo para que esté operativo. Y la idea es restaurar, pero ¿quién restaura? Vosotros que sois espirituales. ¿Quién es espiritual? Espiritual no es el que tiene 10, 15, 20 años en la iglesia. Espiritual no es aquel que conoce mucha Biblia de memoria. Espiritual no es aquel que trabaja en una cosa, en otra cosa dentro de la iglesia. No. ¿Quién es espiritual? Espiritual es aquel que escucha la palabra y empieza a obedecer la palabra. Su vida empieza a moldarse a la palabra, al escrito está. Empieza a hacer lo que Dios dice. Dios es espíritu, dice la Biblia, y empieza a hacer lo que este Dios le enseña a hacer. Ese es espiritual. Y el que es espiritual va a restaurar. El que no es espiritual va a dañar, lo va a acusar, lo va a poner en evidencia frente a los demás. Miren lo que hizo Jesús con Pedro. Lo restauró. Restáuralo, pero dice con espíritu de mansedumbre. Es decir, el manso es aquel que tiene control sobre sí mismo. No ha perdido sus fuerzas, pero tiene control sobre sí mismo. Es decir, si vas a restaurar a alguien, primero contrólate tú, no lo vayas a dañar. No vaya a ser que te exasperes, que te arrebates y en vez de restaurarlo lo dañas. Control propio, control de tu propia persona, con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo. No vaya a ser que tú caigas en lo mismo. Ser empático, ponte en su lugar, aplica la ley de oro que Jesús enseñó. Haz con otros lo que quieres que hagan contigo. ¿Cómo te gustaría que te traten si es que tú caes? ¿Que te pongan en evidencia, que te juzguen, que te aplasten? ¿O que te abracen, que te animen, que te levanten, que te restauren? Hay gente que se va a caer, claro que sí, pero para eso el Señor le enseña a restaurarlos, a animarlos, a fortalecerlos, a levantarlos. Y al hacerlo, no nos quedamos inmunes. Lo que está diciendo va a ser que tú en la siguiente seas el que caigas. Restaurando, ¿qué más? Visitando a los discípulos. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. A veces en nuestra vida estamos ocupados, tenemos que trabajar también nosotros, tenemos actividades, tenemos familia, y las personas también tienen su trabajo, tienen sus actividades, tienen familia también, y a veces es difícil coincidir en fechas, pero podemos llamar, podemos chatear, podemos virtualmente conversar, o cuando nos ve, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te va con este problema que me contaste la última vez? ¿Cómo puedo ayudarte? Y Pablo dice: ha estado viajando aquí, aquí, allá, pero volvamos acá para ver cómo están los hermanos. Necesito saber cómo están. De repente ya no están. Ese es el discipulado. ¿Qué más? Aconsejar. Pablo le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Es decir, Timoteo era un joven pastor, era muy tímido y se estaba desanimando. Estaba dejando sus responsabilidades. Y Pablo le dice: te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No lo dejes apagar. No te desanimes, no te quedes en el camino. Haz obra de evangelista, luego le dices. Lo anima, lo aconseja. Y a veces necesitamos un buen consejo, pero un consejo que venga de la palabra de Dios, no un consejo del mundo. Un consejo de la palabra del mundo te va a aconsejar de muchas maneras, pero busca siempre el consejo de Dios, el consejo que viene de la palabra de Dios. Resumen de lo que hemos hablado. Clic.
Hemos visto el concepto de discipulado. La palabra dice que el discipulado es un mandato, es negación, negarnos a nosotros, morir a nuestro pecado, a nuestros deseos egoístas. Es prioridad seguir al Señor por encima de todo. El discipulado es duro, la palabra del discipulado es dura, pero no solamente es dura, tiene palabra de vida eterna. Y la palabra misma nos da recursos, porque la palabra hace que la persona nazca de nuevo. Cuando escucha, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Crece, lo que nace crece y se alimenta. Y cuando empieza a alimentarse, a crecer con la palabra, conoce el pecado y es libre de aquello que tanto le dominaba. ¿Y cuánto hemos visto gente que años esclavo a ciertas actividades, a ciertas costumbres, a ciertos hábitos, y Dios los liberó y cambian su vida, cambia su entorno y empieza a entender las cosas y obedece la palabra? Las formas que podemos discipular: pastoreando, enseñando, delegando, animando, restaurando, visitando, aconsejando. Este cuadrito es un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Pero yo quiero terminar con algo, con el siguiente texto, repitiéndole, volviendo a leer una hojita que ya hemos leído, acerca de la gran comisión del discipulado. Es un mandato. Jesús dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que ordenó el Señor? Predicar el Evangelio. Es lo que estamos haciendo ahora, predicando el Evangelio. Estamos casi el 90-95% leyendo la palabra de Dios. No estoy transmitiéndole casi el pensamiento mío. Predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre y vino a morir por nuestros pecados. Es el Evangelio. Vino a morir por nuestros pecados. Pero ¿qué más es la gran comisión? Y Jesús dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones. Jesús ordenó que en su nombre, lo cual estoy haciendo ahora, en su nombre estoy predicando el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Vuelvo a repetir. Reconoce tu pecado, reconoce que has pecado, no le eches la culpa a nadie, reconoce tu pecado, siente tristeza, pesar por ese pecado, no te jactes de ese pecado, que yo he hecho esto, que lo otro, no te jactes. Deja el pecado, abandona el pecado y por último, vuelve a Dios. Si no vuelves a Dios no hay arrepentimiento, todavía estás separado de Dios, todavía estás muerto en tus pecados, en tus delitos. Y Jesús dice, se predique el arrepentimiento. Y esto es lo que el Espíritu Santo va a empezar a operar en ti. A que reconozcas tu pecado y tu necesidad de arrepentirte, de dejar el pecado, de volver a Dios. Que se predique el arrepentimiento y el perdón. Cuando tú reconoces tu pecado, lo primero que vas a desear, Señor, perdóname. Y Jesucristo dice, al que a mí viene, dice Jesús, yo no le echo fuera, porque yo he venido por ti. No he venido por los justos, dijo Jesús, yo he venido por los pecadores. Y si tú vienes a Jesús con esa actitud de humildad, no de autosuficiencia, Jesús no te echa fuera y conocerás el perdón de Dios, conocerás la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, así lo dice la Biblia. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y hacer discípulos. Ustedes sigan a Jesús. No sigan a los hombres, sigan a Jesús. Sigan su palabra. Obedezcan su palabra. Siendo así, yo en esta mañana quiero que lo pienses. Jesús dice que predique el Evangelio. Lo he predicado. Dios se hizo hombre en Jesús para morir por nuestros pecados. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reconocer tu pecado. No le eche la culpa a nadie. Reconoce tu pecado. Abandona tu pecado. Pero vuelve a Dios. Y esta es la invitación de esta mañana. A reconocer tu pecado, abandonar el pecado y volver a los brazos del Señor que te espera. Porque Él no te va a echar afuera.
Los brazos del Señor son lo suficientemente fuertes para abrazarte y sostener. Y que conozcas el perdón de Dios. Que conozcas esa paz que alguna vez escuchaste de repente en la misa cuando el sacerdote decía: la paz os dejo, mi paz os doy, no es como el mundo la da. Es la paz de Jesús. El mundo no puede dar esa paz. Para que conozcas esa paz que viene cuando conoces el perdón de Dios. Y si tú en esta mañana quieres hacer eso, quieres ser honesto y humilde delante del Señor y decirle: Señor, yo he pecado, te pido perdón, quiero arrepentirme, quiero abandonar mi pecado, pero necesito tu ayuda, yo no puedo. Jesús te dice: si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Y si tú quieres acudir al Señor hoy día, yo te invito a que te pongas en pie donde estás. Si tú quieres hacerlo, recuerda, Jesús dijo: si alguno quiere venir, nadie te fuerza, nadie te obliga. Ponte en pie ahí donde estás, si quieres en esta mañana venir al Señor y decirle: Señor, necesito tu perdón, quiero arrepentirme de mi pecado. ¿Habrá personas que en esta mañana quieren decirlo? Pónganse en pie, ahí donde están. Quisiera orar por usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más que en esta mañana? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si usted tiene que acercarse a Dios en actitud de arrepentimiento y de humildad, hágalo ahora. No permita que el enemigo le engañe. Empieza a disfrutar del perdón de Dios. Dios te bendiga. No quisiera insistir, ya quisiera terminar, que si alguien más en esta mañana quiere decirle: Señor, te necesito. Señor, te pido perdón por mi pecado, me arrepiento, quiero dejarlo. Ponte en pie ahí donde estás y vamos a terminar orando. Quiero pedir, Dios te bendiga, a los que se han puesto en pie, que pidan permiso, por favor, pasen aquí adelante en una fila. Si usted sabe que necesita añadirse a este grupo, venga, no se quede en su asiento, venga, pida permiso, por favor, venga aquí en una fila. Si hay alguien más que necesita hacerlo, recuerden, Dios no necesita de usted, usted necesita de Dios. Es una filita, ¿no? Por favor. Vamos a ponernos en pie, por favor, para orar por estas personas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno y porque estas personas, Señor, han sido guiadas por ti. Tú les has hablado a su corazón. Ellos han entendido que son pecadores y necesitan arrepentirse de su pecado y están viniendo a ti, Señor. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus familias, guíales y guárdales. Y a nosotros, Señor, enséñanos a seguirte a ti cada día, a tomar nuestra cruz, oh Dios. Y Padre Santo, vivir conforme a lo que tu palabra nos enseña.